Ahora. Bien, vamos a compartir en esta ocasión el personaje que ya lo vamos a estar considerando en el Nuevo Testamento. Hemos estado hablando de diferentes personajes del Antiguo Testamento y ahora vamos a hablar de algunos del Nuevo. Voy a pasar por alto al personaje más importante de la historia, ¿ven? Porque de él tenemos que hablar diferentes aspectos de su vida. Y me refiero a Jesús de Nazaret. Pero yo quisiera ahora hablar de esta tarde del apóstol Pedro. Es uno de los personajes, ¿verdad?, de este nuevo pacto, pues que el Señor lo escogió con un propósito especial. Él y Pablo pues tienen un lugar muy importante en el Nuevo Testamento. Sabemos que Pedro es el apóstol ¿a quién? A los judíos. Pablo a nosotros, ¿no? A los gentiles. Bueno, entonces vamos a hablar primero del apóstol a los judíos. Eso no quiere decir que no predicara también los gentiles. ¿A quién de los gentiles predicó Pedro? ¿Se acuerdan? Cornelio. A Cornelio. Vamos entonces a ver en primer lugar de dónde era Pedro y de quién era hermano. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, los versos 40, 44. Lo vamos a leer. Es importante que también sepamos del lugar en el que hemos nacido. Así que Pedro era natural ¿de qué? De Betsaida, ¿no? A ver si dice ahí primero. Hemos dicho 1:40. Sí. ¿Está correcto o no? Dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que el traducido es el Cristo. El 44. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Bueno, pues entonces ya sabemos de quién era el hermano Pedro y de qué ciudad provenía él. Así que es importante, ¿verdad? Así como de otros personajes, no de todos, ¿verdad? Se menciona su origen, pero la mayoría sí. En este caso vemos que Pedro era hermano de Andrés y también natural de Betsaida. Lo siguiente que vamos a observar de Pedro, que fue elegido por Jesús. Esto lo encontramos en Mateo, en el capítulo 4, versículos 18 y 19. Lo leemos. 4, 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
Así que una vez más vemos, hermanos, que el llamado debe ser de Dios, ¿amén? Para la labor que tenemos que realizar. ¿Cuál era el trabajo que Jesús le iba a dar a Pedro y a su hermano Andrés, verdad? Hemos leído. Andrés, su hermano. Así que vemos que los encontró que estaban haciendo. Estaban cumpliendo con el deber que les había tocado en esta sociedad. Ellos eran pescadores, pescaban peces y los traían pues a la orilla y ahí los comerciaban. Así que su familia era sostenida a través de la pesca. Algo que podemos observar que, bueno, que eran personas que tenían un trabajo pues bastante común, ¿no? Así que lo importante que podemos resaltar aquí es que fue el Señor que los llamó. Y hermano, es muy importante ver que muchos personajes de la Escritura, cuando el Señor les llamó, estaban en su actividad. Estaban cumpliendo con su deber. No eran personas que andaban por ahí descuidadas. No quiere decir que pasemos épocas quizás con falta de actividad en nuestro trabajo por la situación económica. Pero hermanos, si queremos trabajar siempre hay algo que hacer. Y si buscamos a Dios, Dios nos da trabajo. Es bien claro, hermano, que el que es activo en las cosas de este mundo también será activo en las cosas espirituales. Pero el que no es activo en las cosas de este mundo tampoco lo será en lo espiritual. Por tanto, vemos que Dios estaba sacudiendo el trigo. Vimos Eliseo que estaba arando. Otros profetas, unos eran polleros, los otros eran no sé qué, panaderos, polleros y panaderos lo mismo. Bueno, cada cual estaba de alguna forma en su actividad. Abraham también tenía sus negocios en uno de los caldeos. Y el Señor le dijo, déjalo todo y vente que te voy a utilizar y te voy a dar cosas mejores. Así que una de las cosas que vemos, hermano, es que debemos siempre de aprovechar el tiempo. ¿Amén? No debemos ser personas descuidadas, porque en todos los aspectos el descuido nos empobrece, sea en lo físico como en lo espiritual. En la inactividad nos va a traer problemas. Si no trabajamos, ¿qué nos ocurre? No tenemos un oficio con el cual recibir un salario, pues que va a haber escasez en el hogar. Entonces debemos de procurar, si Dios nos ha llamado a ser pescadores, pues pescamos peces. Si nos ha llamado a la labranza, pues labramos el campo. Si nos ha llamado a trabajar en la fábrica, pues trabajamos en la fábrica. Si nos ha llamado a hacer cualquier otra actividad, hermano, no importa. Lo importante es tener ese lugar de trabajo.